noches, distinguido público. A nombre de LUC me ha tocado esta noche mandar un cordial saludo a los docentes invitados presentes, al sector administrativo y a los estudiantes de nuestra afamada Casa de Estudio de Medicina de la UNSA. Ya dentro de la presentación de esta charla que tenemos preparadas esta noche para ustedes, bienvenida a esta charla de radioterapia infantil, egresada de la Facultad de Medicina de la UNSA, que realizó posgrados en España y Francia en oncología y radioterapia, miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Jóvenes en Oncología, miembro de la ASCO, el ESTRO y el CEOR. Todo un mundo por descubrir para nosotros, a cargo de la doctora Claudia Carvajal. Como ya han escuchado, mi nombre es Claudia Carvajal, soy médico egresada de esta facultad. La oportunidad y la dicha de poder ir a hacer el posgrado de especialización en Europa. Es algo a lo que animo a todos los que están acá presentes. Hablar un poco de la situación mundial del cáncer, hablar un poco de qué es un centro oncológico para podernos situar. Ya vamos a entrar luego al tema de la radioterapia, las particularidades e indicaciones, así como los efectos secundarios en los niños y finalmente conclusiones y comentarios. Situación mundial del cáncer. Actualmente las asociaciones mundiales del cáncer, la Asociación Americana de Oncología Clínica, la Sociedad Europea de Oncología Médica, estiman que se diagnostican más de 12 millones de casos al año, 2 millones de muertes total por cáncer, tenemos 7.6 millones por año, eso equivale a 20.000 muertes por día en el mundo. ¿Qué se debe a esta mayor incidencia? Pues al rápido crecimiento que ha habido en la tecnología, los avances en conocimiento en medicina, en la biología celular, que ha llevado a una detección precoz y temprana, a una estratificación adecuada y a una mejora en los tratamientos. Son las indicaciones generales de la radioterapia. Pues resulta que la radioterapia está implicada en la curación primaria del 35 a 40% de los pacientes con cáncer y la recaída de la enfermedad, conseguir el control local, que es lo que decía el doctor Matute en el video que me ha precedido, la neoadyuvancia, que significa aquellos tratamientos que se dan antes de la cirugía. Esto sirve para preparar a los pacientes a que el sitio que se va a operar sea más factible de operar y tenga menos riesgo de que células pequeñas tumorales se esparzan durante el acto quirúrgico. Es algo que está muy de moda, por así decirlo, en oncología, sobre todo en algunos tipos tumorales. Y la intención además, que eso es muy interesante, es la conservación de órganos. Luego está la indicación de la radioterapia para paliar síntomas. Algo que muy poca gente conoce es que también está indicada para el tratamiento de lesiones benignas, malformaciones arteriovenosas, tumores de hipófisis benignos, neurinoma del acústico, etcétera, sobre todo mucha patología a nivel cerebral. Me he dado cuenta al retornar al país que mucha gente se escucha mucho en los medios de comunicación y demás sobre un centro oncológico, un hospital de tercer nivel. Pues, ¿qué es esto? Resulta que un centro oncológico en concreto es un centro monográfico sobre el cáncer. Son modelos europeos, son modelos de hospitales europeos basados en el diseño de salud pública que hay en Europa. En Europa, gracias a Dios, yo creo la sanidad es pública, es universal, es gratuita a todos sus ciudadanos. Así como hay centros monográficos de cáncer, existen centros monográficos de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, de la parte cardiorrespiratoria, de la parte digestiva, etc. Los centros oncológicos en concreto se encargan de la prevención, de la asistencia, de la formación especializada y de la investigación. Están creados y distribuidos de forma geográfica y demográfica estratégica. Por ejemplo, para que se hagan una idea, España tiene alrededor de 40 millones de habitantes. Está dividida como en 4 zonas grandes de salud. Una de sus zonas más grandes en cuanto a concentración de habitantes es Barcelona. Entonces, en Barcelona tenemos el Instituto Català de Oncología, que es referencia además para temas de formación para América Latina. Atiende al 40% de la población de ese departamento, que en España se conoce como comunidades autónomas, en este caso Cataluña. Estamos hablando de 7.152.000 habitantes. Entonces, para que se hagan una idea de un centro monográfico para toda esa cantidad de habitantes, que es relativamente incluso cercana a la que tenemos en el país. Bueno, estas son, láminas de la memoria del hospital, de la memoria de actividad.
para que se den cuenta de que un hospital oncológico, primero, no tiene tantas camas. Un hospital central puede llegar a, no puede, sino que llega a tener más de 1000 camas, 1200, 1300 es el promedio en Europa, y de estas, los centros oncológicos tienen generalmente menos de 100. ¿Esto por qué es? Porque la mayoría de los pacientes no necesitan ser internados. Los tratamientos se realizan de forma ambulatoria. Por eso hay que llamaría la atención en el por qué tiene tan pocas camas. Y tampoco tienen tantos puestos de hospital de día. Los puestos de hospital de día son camillas o camitas donde los pacientes permanecen durante el día mientras reciben el tratamiento. Luego, por ejemplo, este que corresponde a donde está el Instituto Catalán de Oncología, que les decía, tiene 5 aceleradores, que con los 5 aceleradores pues atienden casi a esos 7 millones de habitantes. Y luego ya tenemos indicadores de los tratamientos como tal, y lo que se puede ir notando es de que el número se ha ido incrementando por año. Lo mismo que ha pasado con la radioterapia externa, ha pasado con las otras técnicas. Acá tenemos la braquiterapia, la radiocirugía y las consultas de las primeras visitas, las sucesivas, las sesiones de quimioterapia. Dentro de un centro oncológico modelo, ¿cuáles son los servicios que deberían ser incluidos? Está el departamento de oncología, que se divide en el servicio de oncología médica y radioterápica. Si corresponde el de oncohematología, oncología infantil y oncogeriatría. Europa tiene una población senil bastante importante, por lo que ellos también tienen una atención y requieren una atención personalizada. Luego, un equipo quirúrgico multidisciplinar. El servicio de anatomía patológica y biología molecular, de imagenología, donde los especialistas están especializados en imagen oncológica por aparatos. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay un radiólogo que solo ve sistema nervioso central, otro que solamente ve abdomen, otro que solo ve próstata, etc. Luego, el departamento de física médica y dosimetría, sin el cual toda la parte de tecnología médica no sería posible. La parte de rehabilitación especializada. Cada vez más los pacientes que tienen cáncer se consiguen curar, entonces es necesario rehabilitarlos para que vuelvan a su actividad habitual de la mejor forma posible. El servicio de psico-oncología, de nutrición, de cuidados paliativos, porque evidentemente no todo el mundo va a tener un pronóstico favorable. El de farmacia hospitalaria oncológica, de enfermería oncológica, y 2 aparatos muy importantes, que son el Comité de Ética e Investigación y el Comité Multidisciplinar por Aparatos, donde está un médico de cada una de estas especialidades y se reúne por cada tipo de tumor semanalmente para conocer todos los casos que se han diagnosticado en el ámbito geográfico que les corresponde y decidir cuál sería el tratamiento más conveniente para ese paciente. Más en concreto con el tema de la radioterapia, pues la radioterapia ha nacido con los rayos X, eso todos lo sabemos. Se podría decir que a través del descubrimiento de los mismos en 1895, ya ese mismo año, en latitudes diferentes del mundo, podemos ver que se hace el primer intento de tratamiento de cáncer de mama, y poco a poco se va avanzando y se van probando otras zonas del organismo. En 1896 un cáncer de estómago, y en niños el mismo año fue la primera vez que se intentó irradiar un tumor cutáneo. O sea que como verán, es una especialidad muy antigua, desconocida sí, pero antigua. Estas son fotos de los primeros tratamientos que se hacían en el Instituto Marie Curie en Francia, que es una de las entidades pioneras de esta especialidad. Y poco a poco se fueron experimentando con diferentes formas de energía que son capaces de emitir los rayos X, por así decirlo, y se fueron desarrollando los distintos tipos de aparatos.
En 1951 la primera bomba de cobalto, y un año después el primer acelerador lineal. En 1960 la primera dosimetría, que es la que ha hecho posible todo el resto de aplicaciones y todo el desarrollo de la radioterapia como tal. Pero bien, el hombre ha evolucionado, la tecnología también, y lo mismo ha pasado con los equipos que disponemos para poder tratar a los pacientes. Esta es la foto de un cobalto, y estas son pues imágenes de los últimos equipos disponibles para poder realizar este tipo de tratamientos. Con cobalto, y cómo se hacen ahora los tratamientos con un robot integrado al acelerador. Ahora, solamente para que tengan una idea general de cómo actúa la radiación, actúa a nivel de dos maneras. Una es una acción directa sobre la base genética, que es el ADN, y la otra es una acción indirecta sobre moléculas o partículas asociadas, que hoy en día es lo que más se está investigando, porque ya existe evidencia de que la radioterapia también tiene efectos no solamente a nivel local, sino también a nivel distancia. Ahora, todo esto que les he contado de forma preliminar en relación a cómo está organizado un centro oncológico, viene de la clasificación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Energía Atómica, para dividir los niveles de complejidad en radioterapia, que van, inicialmente habían solamente 3 niveles, el nivel 1, 2 y 3, que iban desde los tratamientos más simples, con intención simplemente de paliar síntomas, incluso muchas veces sin dosimetría, o si existía esta era muy sencilla, hasta llegar a tratamientos más avanzados, donde la intención era curar al paciente, que ya precisaban una dosimetría compleja. Y actualmente tenemos un cuarto nivel. En el nivel están incluidas las técnicas especiales y todo lo que está hoy en día en boga en relación a la radioterapia. La particularidad está que se considera que la radioterapia pediátrica corresponde a un nivel 4. ¿Esto para qué sirve? Conocer que existen niveles de complejidad en radioterapia. Pues para estimar y prevenir cuántos recursos necesitamos, recursos tecnológicos, recursos humanos, ojo que no solamente son recursos médicos, sino también de otros tipos de profesionales del ámbito sanitario y no sanitario. Luego, para planificar cómo se va a formar y capacitar a esas personas, dónde van a estar localizados los centros, cuáles son los lugares estratégicos, y esto en base al análisis epidemiológico de las necesidades de la población, que se realiza de forma inicial y se monitorea de forma continua. Del tipo de complejidad que va a ser un centro, de técnicas complejas que va a realizar, se evalúa también la necesidad o no de personal adicional. Esto es una enfermería especializada, mayor número de dosimetristas, el tipo de inmovilizadores que vamos a requerir, los equipos de imagen. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, para algunos tipos de tumores se necesita hacer hoy en día, siguiendo guías clínicas, una resonancia necesariamente. Pues si yo no tengo un resonador que tenga la capacidad de hacer ese tipo de resonancia, no tiene sentido que tenga un centro que ofrezca tratar ese tipo de patologías. Eso en concreto es muy importante para la pelvis y la próstata. Menciono la pelvis porque, como todos sabemos, el cáncer de cervix es el cáncer más frecuente y de mayor mortalidad en nuestro país. Entonces, por eso es importante tomar esas cosas en cuenta. Luego está el número de físicos. Luego, el tiempo necesario que necesita el médico para la planificación del tratamiento, para delimitar los volúmenes, para realizar la dosimetría, verificar las imágenes y, en algunos casos, que es el de los niños, estar presente durante el tiempo de tratamiento en máquina del niño. Y lo otro que es muy importante es que cuando uno organiza un centro de este modo existe la posibilidad de desarrollo de investigación,
lo que asegura la formación y motivación permanente. Ahora, entramos a qué es un servicio de oncología radioterápica. Pues un servicio de oncología radioterápica se divide en varias secciones. Una de ellas es la radioterapia externa. En la radioterapia externa funcionan los aceleradores. Hoy en día se pueden hacer todas estas técnicas con radioterapia externa, y las estimaciones dicen que más o menos, si hemos planificado bien nuestro centro monográfico oncológico, deberíamos tratar por lo menos 2.000 pacientes al año para que se justifique uno de estos servicios. La otra sección importante de un servicio de oncología radioterápica es la braquiterapia, que es una forma de radioterapia interna, la cual a través de catéteres podemos llegar a los órganos internos que queremos irradiar, para que me entiendan. Antiguamente había braquiterapia de baja tasa, de luz pulsada, que son estas modalidades. La que hoy se maneja es la braquiterapia de alta tasa de dosis, y de las modalidades antiguas, la única que queda en Europa al menos es la braquiterapia que se hace con yodo para el tratamiento de melanomas malignos oculares. Para que se hagan una idea, es básicamente como tener un quirófano blindado. Es muy similar a un quirófano, la sala donde se trabaja, y son procedimientos largos. Se hacen por unos 5 procedimientos al día más o menos, y la media de pacientes anuales que se estima tratar en nuestros centros es de 780. Está bien. El video yo creo que ha sido una introducción bastante bonita de qué es un tratamiento con radioterapia, en qué consiste, y ahora voy a pasar a resumirlo. Pues lo primero es de que la indicación del tratamiento tiene que venir de un comité multidisciplinar. En el comité multidisciplinar les había comentado que tienen que estar distintos especialistas, que nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, vemos cuál es el estadio de ese tumor, y siguiendo guías y protocolos internacionales se decide cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente. En el caso de Europa, existe una exigencia legal de seguir ensayo clínico, protocolo aprobado por la Unión Europea si se trata de niños. Eso quiere decir que ningún médico de forma particular puede hacer el tratamiento que le parezca bajo su criterio. Está todo registrado de forma legal, incluso si los padres acuden a un centro privado. Lo segundo es la obtención del consentimiento informado, del permiso para hacer el tratamiento, explicarle al paciente, en el caso de los niños, a sus padres o tutores, pues cuáles son las molestias que va a sentir a corto plazo, las consecuencias a largo plazo, por qué el comité ha decidido ese tratamiento por ese menor o por esa persona. Luego viene la parte de la simulación, donde se obtienen las imágenes para poder planificar el tratamiento. Allí participan técnicos en radioterapia, un supervisor médico, y en los niños casi siempre un anestesista. Posteriormente tenemos la parte de planificación del tratamiento, donde están dosimetristas, físicos médicos, el oncólogo radioterapeuta. Luego pasamos a la administración y control del tratamiento. Esto depende del tipo de técnica, para ver qué personal va a estar presente, si todos, algunos. Y algo que es muy importante es el control evolutivo. No solamente se trata de dar el tratamiento y ya, sino hacer un seguimiento de los efectos secundarios, agudos y crónicos. Esto está a cargo del médico oncólogo radioterápico. Y posteriormente tenemos la valoración de respuesta, que se realiza también a nivel multidisciplinar. Y ahora vamos a ver todo un poco en imágenes. Este es el momento de una simulación para un paciente probablemente con un tumor en el tórax. Estos son los dispositivos de inmovilización, esto que parece una colchoneta. Se hace de material maniable, de forma que asegura que la persona no se mueva de forma involuntaria a ningún lado. Estos son dispositivos para brazos, que hacen que personas mayor, como es el paciente, puedan tener acomodados los brazos de forma más cómoda, y uno no les haga daño cuando tengan que hacer esta prueba o recibir el tratamiento. Y lo otro es que estén más cómodos y se pueda reproducir el tratamiento de forma más adecuada. Luego tenemos detectores, láseres, que
acá hay uno, acá hay otro que también nos ayudan a posicionar al paciente. Este es un dispositivo para controlar la respiración a nivel abdominal. Más tipos de inmovilizadores, es fundamental. Acá tenemos más aún, que son máscaras para tratar lesiones a nivel, sobre todo de cabeza y cuello, de cráneo. Y nos aseguran que el paciente no se mueva. Luego, por ejemplo, acá tenemos un dispositivo para separar la lengua. En algunos tumores de cabeza y cuello es necesario porque la lengua es móvil de forma involuntaria. Y si no buscamos formas de separar los órganos que no queremos que sean irradiados, pues podemos tener problemas. Luego ya acá, una vez obtenidas las imágenes, podemos ver cómo se empiezan a delimitar los volúmenes de tratamiento. En este caso es un pequeño nódulo pulmonar. La línea rosa es la línea que va a corresponder a la zona a ser tratada. Se verifica en distintos planos, distintas imágenes, que no haya ningún otro tipo de tejido sano involucrado. Esta imagen es muy interesante porque, para que se hagan una idea, yo creo que todos nosotros estaremos acostumbrados a ver una placa simple de tórax, que son 2 proyecciones. Pues así ha empezado la radioterapia, con 2 proyecciones, 2 haces, por así decirlo. Y actualmente los tratamientos como este es un tratamiento de SBRT, que es de radiocirugía extracraneal para tratar tumores de pulmón pequeños. Pues estos tratamientos llegan a tener 130 haces, que es lo que vemos acá. Esta es la representación de todos los haces para obtener esto que parece tan sencillo, que es simplemente que se trate un pequeño nodulito, pero controlándolo incluso durante el movimiento. El pulmón es un órgano móvil, constantemente se está moviendo, pero con dispositivos para controlar la movilización y lo avanzado que está la electrónica de estos aparatos, pues se consigue irradiar el tumor en el momento justo. Por eso es que también tienen los dispositivos que les había mencionado anteriormente para control de la respiración. Luego les había dicho que se hace el seguimiento y valoración de respuesta. Es de un paciente similar, gentileza del Centro Oscar Lambret. Y podemos ver, este es el tumor inicial. 3 años después, el tumor ha desaparecido. Ahora bien, hablando un poco sobre las particularidades en los niños. Pues primero, que la epidemiología de los tumores en los niños es diferente, eso todos lo sabemos. Predominan más las leucemias, los linfomas y tumores a nivel del sistema nervioso central. La incidencia comparada con adultos es menor, pero resulta que, pues resultado de que sobre todo la parte de la quimioterapia ha sido bastante favorable en la respuesta en niños, es de que tenemos muchísimos supervivientes en el mundo de cáncer. En Estados Unidos se calcula que hay 12 millones de supervivientes, de los cuales la mayoría fueron diagnosticados cuando tenían menos de 21 años de edad. Entonces, de aquí la importancia de continuar el control evolutivo de estos pacientes. Y la otra particularidad es de que en los niños hay un componente genético asociado muy importante, mucho más importante del que puede haber en los tumores de adultos. Ahora, ¿para qué se usa la radioterapia en los niños? Para lo mismo que se usa la radioterapia en los adultos, para consolidar tratamientos o completarlos, ya sean tratamientos sistémicos o quirúrgicos. Es una opción en casos no accesibles a cirugía. No es un tratamiento mutilante como las antiguas cirugías. Lo que les decía, que en oncología lo que se busca ahora es la conservación de órganos y la conservación de funciones. A través de la revisión de muchos, pues el reporte de los ensayos realizados ha demostrado que en muchos tipos de tumores no es necesario extirpar el tumor ni mutilar a la persona, porque resulta que la supervivencia es la misma. Entonces, una vez adquiridos esos conocimientos, es que ha cambiado esto en oncología. Luego,
que la radioterapia funciona en aquellos lugares inaccesibles a los tratamientos sistémicos o nuevas dianas terapéuticas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Que corresponde a un nivel 4 de complejidad, que necesita de más profesionales para la aplicación de técnicas especiales que lo que necesitaríamos para un adulto. Luego, que la mayoría de los pacientes pediátricos todavía realizan la quimioterapia estando internados. Esa es una diferencia en relación al tratamiento con adultos, y esto hace que tengan mayor posibilidad de complicaciones, sobre todo infecciosas, que tenemos que tener en cuenta si los niños van a ser sometidos a radioterapia. Luego, es una radioterapia pues más costosa por todo esto que les he contado anteriormente, pero también tiene menos efectos colaterales a corto y largo plazo y tiene un coste-eficiencia demostrado. Tanto así que, por ejemplo, las series americanas, los americanos son muy de reportar sus series no solamente con resultados médicos, sino con resultados económicos. Pues en Estados Unidos están indicadas las técnicas complejas, aunque sean más costosas, porque resultan más eficientes a largo plazo. Y sobre el seguimiento a largo plazo, pues se sabe que más del 80% de los niños tratados por cáncer sobreviven 5 años o más después del tratamiento, por lo que la prevención y el reconocimiento de los efectos tardíos, físicos y emocionales es un aspecto importante de su atención. En Europa, en muchos hospitales, y como conclusiones, pues decirles que la radioterapia es una importante y efectiva arma terapéutica en el tratamiento por cáncer, que yo creo que existe la necesidad y posibilidad de implementar un servicio especializado en oncología radioterápica infantil en el país, que brinde atención oncológica de calidad. Esto es, se trabaja educando a la población, trabajando según protocolos, capacitando permanentemente a los recursos humanos. El que se lleve a cabo depende de todos nosotros, pero que la puesta en marcha debe hacerse de forma responsable. Y a modo de comentarios, si bien la radiación y la radioterapia es una especialidad, una ciencia muchas veces desconocida, pues se puede decir ahora que si nos imaginamos que es una droga, sería la droga más maravillosa. ¿Por qué? Porque sería la droga que uno quiere que llegue al sitio anatómico específico, que no va a causar daño a ninguna célula fuera del sitio específico que hemos elegido, que podemos conseguir esta acción de llegar a ese lugar de forma precisa, que los efectos secundarios ya son bien conocidos. O sea, se conocen efectos de la radiación desde 1898, si revisamos la historia, de que es una técnica no invasiva, que la podemos administrar en cantidades pequeñas o de la forma que nosotros queramos, que se ha demostrado que es capaz de hacer más potente a otras drogas conocidas y que no se desarrolla tolerancia, por lo que miles de vidas o cientos de vidas de muchas personas podrían ser salvadas cada año si se la conociera más. Doctora Claudia Carvajal, por esta exposición. Queremos invitar a modo de cierre, a nuestra panelista para esta presentación, la doctora Alicia Zamora, especialista en radioterapia y la jefa de radiología y radioterapia del Hospital de Clínicas. La presentación excelente, espero que va a ser un poco ameno. Qué lindo que tengamos profesionales que vayan llegando aquí a la ciudad de La Paz, y especialmente que todos los estudiantes de la poderosa Universidad de San Andrés tengan más conocimiento acerca de lo que es la oncología. La oncología es su especialidad, considero muy, en muchos casos, muy desconocida, y para ustedes estudiantes que a veces tienen una sola pincelada de lo que es oncología en ciertas ramas o en ciertas materias que nos hacen pasar los profesores, es muy vaga, ¿no? Felicito a la doctora, y en especial para nosotros los oncólogos radioterapeutas. Creo que la radioterapia es una de las especialidades donde ha habido mayor avance en tecnología, ¿no? Y como dice ella, la radioterapia en niños es muy complicada.
Nuestra experiencia aquí, lo que es Bolivia, especialmente en el Hospital de Clínicas, que trabajamos con una bomba de cobalto, que ya saben que se ha creado en los años 50, y que también ustedes saben que hemos estado en lucha para poder modernizar la unidad, y más con lucha de nuestros pacientes. Queremos modernizarnos, queremos seguir escalando, queremos seguir empleando técnicas donde puedas ofertar, por supuesto, a un paciente menos toxicidad, llegar a dosis alta al tumor, tratar de eliminar, tratar de matar las células tumorales, pero sin lesionar los tejidos sanos, y eso lo logras con equipos como los que ha mostrado la doctora, aceleradores lineales, que te ofrecen las técnicas últimas. Entonces ahora nosotros no las tenemos, ¿no? En ninguna parte del país, aquí en Bolivia. Cochabamba tiene un acelerador lineal que todavía sigue haciendo tratamientos en 2D. Tengo entendido que la Caja Petrolera les va a comprar un acelerador lineal, pues van a poder optar las técnicas de 3D, luego con el tiempo iremos subiendo con IMT y GLT y así sucesivamente con los años. No es técnicas que uno las vaya a usar de golpe. Bueno, específicamente la experiencia nosotros en el hospital del Hospital de Clínicas en Niños es muy poca, muy vaga, ¿no? ¿Cuál es la incidencia en el hospital o en realidad a nivel nacional de patologías infantiles? Son leucemias, linfomas, están los tumores sólidos como el sistema nervioso central, irradiamos nosotros meduloblastomas, están los tumores de Wilms, o sea, tumores del riñón, donde sí hemos visto en muchos casos, en algunos niños, cierta, diríamos, buena expectativa, haber irradiado a niños con incluso metástasis pulmonares, ¿no? Irradiando abdomen, irradiando pulmón, nos ha ido bien. Hay niños que siguen sobreviviendo libres de enfermedad con el equipo de cobalto, pero que no es lo ideal. Irradiar son radiaciones muy penetrantes, uno no puede jugar con energías. En cambio, los aceleradores lineales uno puede jugar con energías más bajas, el cuerpito del niño es más, no tiene mucho volumen, entonces uno puede jugar con los aceleradores. Nosotros no estamos tratando actualmente porque son tratamientos muy tóxicos para el niño. Y como han visto, ¿no? Un niño que irradiamos trae muchas secuelas, ¿no? En el desarrollo, en el crecimiento, desarrollo cognitivo, desarrollar segundos primarios, ¿no? Entonces es un riesgo para un niño entablar un tratamiento. Qué bueno sería que la doctora que se ha formado en un país donde ha usado todas las técnicas sabidas, llega a su país donde seguramente va a está con ese ánimo, gente joven como nosotros que queremos mejorar los tratamientos, ¿no? Pero yo creo que se va a tocar todavía con la realidad de nuestro país, va a tener que trabajar con bombas de cobalto y va a tener que ser un retroceso. Así se nos formó todo, nos hemos formado con aceleradores, pero luego cuando uno llega, de repente le dicen que tiene que trabajar con una bomba de cobalto, que tiene que hacer peripecias para poder hacer una dosimetría. A veces trabajamos incluso muy raras veces en 2D, a veces le hacemos 1D, entonces es dramático. Pero aún así nosotros intentamos seguirnos capacitando, aprovechar de la gente que viene de afuera o que viene muy capacitada para seguirnos dotando de ese tipo de exposiciones, ¿no? Para todos ustedes, anímense. La oncología sí es una patología donde probablemente ustedes no encuentren muchas gratificaciones profesionalmente, pero que es lo bonito, ¿no? Qué lindo es cuando un paciente viene y te agradece porque de repente lo ves bien, de repente lo has curado, o de repente le has calmado el dolor. Yo creo que para eso nos formamos, y especialmente para el paciente oncólogo que se dedica a la pediatría, que realmente yo no lo haría porque es una carga emocional demasiado fuerte ver a un niño, un bebé, siendo punzado todo el tiempo, sin cabellitos, sufriendo. Ese niño no es solamente tratar una patología a un niño que está empezando a vivir, es simplemente tratar a la familia, al entorno. Es una carga emocional muy fuerte, pero eso solamente yo creo que el personal médico que decide ser oncólogo pues puede llevarlo con mucho tino, con mucho amor, y creo que eso a nosotros nos sobra. Felicidades a la doctora, esperemos seguir teniendo ese tipo de exposiciones que nos puedan dotar de más conocimientos o más información. Es diferente la tasa de incidencia en un país desarrollado al nuestro, y por lo tanto ustedes han visto cómo ha avanzado la tecnología en relación a quimioterapia. Incluso
se ha visto que disminuye incluso la dosis de radiación, los volúmenes tumorales que son importantes, ¿no es cierto?, usando quimioterapia. Das quimioterapia, que hoy los avances en los medicamentos son tan altos, entonces tú puedes minimizar la radioterapia. En algunos casos pues es inevitable hacer radioterapia en niños, ¿no? Lo haces, tienes que hacerlo, porque sí, ¿qué favorece? La sobrevida libre de enfermedad y en los posibles la curación en un paciente oncológico. Bueno, muchísimas gracias. Anímense a estudiar oncología. Nos faltan muchos oncólogos. Aquí en La Paz solo hay 4 oncólogos radioterapeutas, de los cuales los 4 andamos partidos por aquí y por allá, sin descanso. A veces no dormimos. Yo atiendo casi 50 pacientes diarios en equipo, 20 pacientes en consulta externa. Es agotador, trabajo, es a veces ingrato, no nos pagan bien, pero trabajo casi 10 horas en el hospital, de lo que solo me pagan 6 horas, pero no importa. Lo importante es que... Ahora ya entrados en esta parte del debate, por favor, de todos los asistentes, va a pasar un micrófono por cerca de ustedes. Solicítenlo para lanzar una pregunta a nuestro plantel. Con la técnica que ahora se está trabajando en radioterapia, con la técnica, llamémoslo estándar en Europa, ¿cuál es la incidencia de los segundos tumores? Parece que todavía no hay reportes de segundos tumores con las nuevas técnicas. Las nuevas técnicas deben ser que han empezado con ensayos en 2010, 2008 probablemente, y por lo menos que haya sido de mi conocimiento. De todos modos esperan 10 a 20 años para dar reportes, salvo que haya algún evento grave, pero un evento grave que sea comunicado en la sociedad no. ¿Cuál es el criterio de una radioterapista cuando un oncólogo, un oncomatólogo envía al servicio de radioterapia ya con dosis? Cierto que debe ser un poco, no sé si adecuado o no adecuado, cuando dice, por favor, sabe, irradiamelo esta región ganglionar, porque de acuerdo a mi protocolo debe ser 1.8, ¿sí? ¿Hay alguna forma de ponernos de acuerdo? Bueno, como cada subespecialidad tiene su protocolo, tiene su técnica, tiene su dosis estándar que va a empezar un tratamiento ayudante o no ayudante. En este caso específico de los linfomas, ¿verdad? Bueno, lamentablemente hay muchas escuelas de enseñanza, ¿no? Hay algunos que se han formado en Perú, otros en Argentina. Pero nosotros siempre nos basamos en libros que es creo que el libro más de Pérez, ¿no? Entonces hay protocolos que ya no está establecido. Nosotros para tratamientos ayudantes siempre damos la dosis estándar, que puede ser entre 1.8 a 2 grays, pero 4 grays no usamos, a no ser que sea un tratamiento para hacer un debulking, que sea una masa tumoral muy gigante, que esté con síndrome de vena cava, ¿no? Entonces ahí a veces empezamos una dosis alta para ayudar. Pero en caso de cuando nos mandan para ayuvancia, netamente hacemos con la dosis estándar de 2 grays y vamos a la dosis total de 40 o dependiendo si tienen persistencia, algunos pocos hacemos sobreimpresión para llegar hasta 46, dependiendo, ¿no? Pero eso es lo que a veces uno no puede lograr. Se hace todo en los comités multidisciplinares. En los comités están un oncólogo médico, un oncólogo radioterápico o un oncohematólogo, dependiendo del caso. Uno de anatomía patológica, el de radiología, que tenga que ver con el caso que se va a exponer. Luego hay un secretario o secretaria, porque como es una cosa legal, pues hay que hacer un acta. Patólogos, radiólogos, sí, son por lo menos 4 que tienen que estar presentes. Y a veces se precisa de la presencia de un genetista, de un biólogo molecular o algún otro añadido, y cirujano. Cirujano depende de la zona que sea, si es sistema nervioso central, está el neurocirujano de niños, etcétera. Para cada caso, todos los casos tienen que pasar por un comité de tumores. Nadie puede decidir un tratamiento por sí solo, salvo que sea algo que haya puesto en riesgo la vida del paciente, como lo que mencionaba el doctor, ¿no? Que le habían operado, le habían hecho una resección parcial al niño porque corría peligro su vida y el neurocirujano que lo vio decidió entrar. Pero después todo, salvo esas excepciones, todo tiene que pasar por un comité de tumores que tiene cada hospital, que son centros oncológicos de referencia. Y paralelo a eso,
En el caso de niños hay comités por tipo de tumores. Por ejemplo, se diagnostica un Ewing, hay que pasar la notificación al Comité de Ewing Europeo. Cada país está a cargo de distintos tipos de tumores. O sea, están divididos de acuerdo a la frecuencia, a la experiencia de la gente, lo que sea. Entonces uno notifica, el comité de Ewing le dice a ese comité, para ese caso en concreto, cuál sería el tratamiento más adecuado. En el comité del hospital se discute si es posible aplicar esto o no. Si el comité europeo ha sugerido incluir a ese paciente en un ensayo clínico, entonces en el comité también se discute si está de acuerdo el hospital o no de que se incluya, y evidentemente los padres son los últimos o los primeros en dar su aprobación o no. Se hace todo con protocolos. Muchas gracias, doctora Claudia, doctora Lilian. Hemos estado viviendo otra noche bellísima compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, amigos de LUC.